En 2016 hice un viaje a la vieja cabaña de mi padre. Estaba a 6 horas de distancia, en los bosques fuera del pueblo donde él creció, el cual ya ni siquiera era un pueblo, solo una fila abandonada de viejos edificios y tiendas a lo largo de una carretera desierta. En realidad, nunca íbamos a su cabaña, porque él decía que no había razón para hacerlo una vez que el pueblo desapareció. Pero después de que falleció, pensé que sería bueno hacer un viaje hasta allá para visitar el hogar que alguna vez construyó. Sabía que estaría en muy mal estado y quería hacer algunas restauraciones en la medida de lo posible, solo para mantenerla en pie y preservarla por el mayor tiempo posible. Si acaso, esperaba que el viaje despejara un poco mi mente y me diera algo de paz y tranquilidad. Conduje hasta allí. Llegué al pueblo y estacioné mi auto detrás de uno de los edificios abandonados de una gasolinera. Luego caminé por un sendero delgado, rocoso y serpenteante unos 2 kilómetros hasta la cabaña. Llevaba todo mi equipo de mochilero y traje las herramientas necesarias para el trabajo. Una parte de mí sabía que podía haberse derrumbado ya, así que estaba preparado para acampar la noche en una tienda si era necesario. Por suerte, después de la larga caminata por el bosque, encontré la cabaña todavía en pie. Estaba en un pequeño claro entre los árboles. Solo una simple cabaña rectangular de troncos, con enredaderas y vegetación creciendo por las paredes exteriores. Cuando entré, noté que no había cerraduras en la puerta y que el interior estaba en muy mal estado. Había basura esparcida por todas partes y un olor húmedo y desagradable llenaba el ambiente. Era evidente que en algún momento alguien se dio cuenta de que el lugar no se usaba y probablemente se había quedado allí por un tiempo, aunque parecía no haber sido reciente. No había señales de que alguien hubiera estado allí por un par de años, al menos. Moví lo que pude hacia una esquina de la habitación, despejando un espacio plano para colocar mis cosas. Y con el sol ya ocultándose, desenrollé mi saco de dormir y me acomodé. Debo mencionar que, aunque no escuché ni vi nada esa noche, no pude dormir más de 30 minutos seguidos antes de despertarme con una sensación extraña y perturbadora. Fue una noche realmente mala. Me levanté al amanecer, aturdido y preguntándome si todo este viaje había sido un error. Usé mi pequeña estufa de campamento para preparar un café y luego di un paseo por el bosque para despejar mi mente. Todavía estaba algo oscuro. El sol apenas asomaba entre los árboles. Un poco más adelante encontré un mirador, una especie de colina desde donde podía ver por encima de la línea de los árboles. Pensé que sería un gran lugar para ver salir el sol, pero encontré otra cosa. Desde allí pude ver el pueblo abandonado. Estaba muy lejos, pero había una luz. Parecía provenir de una ventana en uno de los edificios. No pude distinguir desde esa distancia si era una casa o una tienda. Un minuto después, la luz se apagó de repente. Me preocupó un poco por mi coche, pero sobre todo me sorprendió que alguien más estuviera por allí. Probablemente solo eran exploradores urbanos revisando el pueblo, nada de qué preocuparse. Aunque sí era una gran coincidencia. Me quedé sentado en la colina durante 1 hora viendo salir el sol. Luego regresé por el bosque para comenzar a trabajar en la cabaña. Lo primero fue sellar y limpiar el exterior. Sin embargo, debo decir que todo el tiempo que estuve allí trabajando seguía teniendo esa sensación, la misma que había sentido durante la noche. Cada vez que miraba hacia el bosque, una sensación inquietante se apoderaba de mí. Me tomó un tiempo comprender realmente qué era lo que sentía, pero finalmente logré entenderlo. Sentía que no estaba solo. Seguí trabajando, pero constantemente miraba por encima del hombro. La posibilidad de que alguien más estuviera allí era prácticamente imposible. El pueblo abandonado, sí, pero aquí, en medio del bosque, con nada más que una cabaña en ruinas. Pensé que simplemente estaba nervioso sin motivo claro. Cuando el sol comenzó a ponerse, entré a la cabaña y probé la vieja estufa de leña. Estas cosas parecían indestructibles, porque encendió sin problema y calentó el lugar. Me senté cerca y observé las llamas, escuchando cómo crepitaban mientras pensaba en todo. Mi padre, el viaje, la vida en general. Pero algún tiempo después, en medio de la noche, los crujidos del fuego fueron acompañados de un sonido similar. Crujidos y pasos provenían del frente de la cabaña. Giré la cabeza y escuché. Pronto me di cuenta de que no era un animal salvaje, sino definitivamente una persona.
Justo cuando llegó hasta la puerta principal, la estufa de leña pareció hacerse 1000 veces más ruidosa, impidiéndome escuchar con claridad a quien quiera que estuviera afuera. Entonces golpeó la puerta y llamó por un nombre que hizo que mi mundo se detuviera por un instante. El hombre llamó por el nombre de mi padre. Fue como si algo me controlara, obligándome a ponerme de pie y acercarme al otro lado de la puerta, completamente en shock. ¿Cómo sabía su nombre? No pude resistir la necesidad de preguntar quién era. El hombre afuera dudó. Creo que supo, después de oír mi voz, que no era mi padre. Soy un viejo amigo del hombre que construyó esta cabaña. Esperaba poder verlo de nuevo, dijo el desconocido. Me acerqué un poco más a la puerta con el impulso de abrirla y hablar con alguien sobre mi padre, escuchar historias y recuerdos. Pero algo me detuvo. ¿Por qué estaba allí? Le pregunté y el hombre respondió que vivía en el viejo pueblo. Después de pensarlo un momento, decidí decirle que era el hijo del hombre que buscaba y que mi padre había fallecido. El hombre detrás de la puerta hizo una pausa. Lamento mucho escuchar eso, chico. Me hubiera gustado verlo una vez más. Al principio fue reconfortante oírlo, pero enseguida sentí que había algo extraño en la forma en que lo dijo. Algo en su voz. No era la tristeza que esperaba de alguien que acababa de enterarse de la muerte de un amigo. Antes de que pudiera responder, y casi como si supiera que estaba pensando demasiado en ello, el hombre volvió a hablar. ¿Por qué no abres y charlamos un poco? Hace mucho frío aquí afuera, hijo. Sería bueno compartir el fuego. Aunque hablaba lentamente, noté cierta urgencia o impaciencia en su tono. Algo en mí sintió que no estaba siendo sincero, que tal vez no era quien decía ser. Claro, sabía el nombre de mi padre y vivía en el pueblo donde él solía vivir, pero ¿cómo podía saber con certeza que realmente fue su amigo? Mientras pensaba qué decir, no encontré palabras. En mi silencio, el hombre volvió a pedirme que abriera. Golpeó la puerta de nuevo, un poco más fuerte. Su voz se volvió menos amable y más exigente. Retrocedí unos pasos, alejándome de la puerta. «Chico, abre la puerta. ¿Vas a dejarme morir aquí en el frío? ¿Eso es lo que tu padre querría de ti?» Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras rebuscaba en mi mochila mi cuchillo de caza. El hombre siguió golpeando la puerta y lanzando amenazas veladas, abandonando la falsa identidad de un amigo amable e inofensivo. Esto continuó por más tiempo del que pude medir. Parecía no tener fin, como una pesadilla interminable. Pero de repente el hombre golpeó la puerta con rabia, y luego escuché sus pasos alejándose, regresando al bosque. Permanecí despierto toda la noche, con la mente acelerada y el miedo consumiéndome. Pero cuando salió el sol y no había señales de él cerca, empaqué mi mochila rápidamente y salí corriendo de la cabaña. Tuve mucha suerte. Encontré mi coche intacto, aún bien escondido detrás de la gasolinera en ruinas. Huí del pueblo y conduje sin detenerme de regreso a casa. Esperaba que ese viaje me diera respuestas o me ayudara a aceptar las cosas, pero honestamente solo me dejó con más preguntas. Me di cuenta de que nunca supe realmente por qué mi padre se había mudado de allí. Supongo que siempre asumí que era porque el pueblo se estaba muriendo y todos los demás se habían ido, pero ahora creo que probablemente hubo algo más, y tal vez por eso nunca me llevó de nuevo a su cabaña. No sé por qué ese hombre seguía allí, qué quería realmente de mí o cómo conocía a mi padre, pero algo me dice que no tenía buenas intenciones aquella noche. Si me hubiera dejado llevar por mis emociones y hubiera abierto la puerta para invitarlo a entrar, sinceramente creo que nunca habría salido con vida de ese pueblo. Esto fue hace un tiempo, en 2014, cuando tenía 19 años y estaba tomando un año sabático de la universidad para viajar por los Estados Unidos en mi coche. Cuando llegué a la costa este, mi primo me ofreció quedarme en su cabaña, justo al sur de las montañas Apalaches. Acepté la oferta sabiendo que sería agradable tener un lugar real donde quedarme y tomar un descanso por unos días. La cabaña también era muy bonita. Honestamente, se sentía mucho más como una casa de vacaciones. Definitivamente una cabaña más moderna que las pequeñas cabañas de troncos que normalmente se encuentran en medio del bosque. Sinceramente, me sorprendió un poco después de verla que mi primo me dejara quedarme allí gratis. Comencé a mover varias cosas de mi coche a la cabaña y antes de volver a buscar lo que quedaba, noté a alguien observándome.
Estaba entre los árboles, lejos del camino, y como no había nada más en su línea de visión que la casa y yo, tenía que estar mirándome a mí. Tal vez no intentaba ser espeluznante, pensé, y además no conocía bien el área. Por lo que sabía, podría haber otras cabañas y casas alrededor, justo detrás de los árboles y fuera de la vista. Tomé el resto de mis cosas, cerré el coche con llave, las llevé adentro y vi que el hombre seguía allí frente a la cabaña mientras cerraba la puerta. Envié un mensaje de texto a mi primo para avisarle que había llegado bien, pero también le mencioné que había alguien afuera mirándome. Le pregunté si sabía quién podía ser. Mi primo me respondió mientras aún estaba desempacando, pero olvidé revisar el mensaje hasta casi una hora después, ya de noche. Mi primo me dijo que la cabaña estaba en 40 acres de su propiedad, rodeada por una cerca. Nadie más debía estar allí. Eso inmediatamente me hizo sentir mucho peor por lo que había visto. Antes no me preocupaba demasiado, pero ahora era bastante extraño que alguien estuviera en la propiedad, simplemente observándome desde lejos. Fui a mirar afuera de nuevo, pero más allá de las luces de la cabaña, todo estaba completamente oscuro. Ni siquiera podía ver los árboles. Era una oscuridad total a mi alrededor. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras cerraba las cortinas. Intenté tranquilizarme viendo una película y descansando en la habitación. La película ayudó a mantener mi mente ocupada, pero no logró eliminar del todo la sensación. Y más o menos una hora después vi algo con el rabillo del ojo. Miré, fijando la vista en la ventana donde había un pequeño hueco entre las cortinas. Creí haber visto algo moverse allí, pero ahora solo veía mi reflejo borroso en el vidrio y oscuridad detrás de él. Me levanté rápidamente y comencé a caminar hacia la ventana, cuando de repente escuché pasos corriendo por el césped. Para cuando miré afuera, ya no vi nada, y solo alcancé a oír los pasos alejándose en la oscuridad. Inmediatamente llamé a mi primo. No sé por qué no llamé directamente a la policía, pero mi primo me dijo que lo hiciera, así que colgué y marqué. En menos de un minuto, los agentes estaban en camino. Para lo aislada que estaba la cabaña, el oficial llegó en un tiempo razonable. Sin embargo, el hombre que me había estado observando ya se había ido, y ambos nos dimos cuenta de que no había mucho que pudiera hacer. No podía ponerse a buscar por el bosque ni hacer gran cosa, a menos que el sujeto regresara y se quedara el tiempo suficiente para que el oficial volviera. Así que me quedé solo otra vez. No pude deshacerme de esa sensación de inquietud durante el resto de la noche. Podría haberme ido, pero sinceramente la idea de sacar todas mis cosas, ir y venir desde la cabaña hasta el coche en plena oscuridad, me parecía más aterradora que quedarme encerrado dentro. Por supuesto, no podía evitar mirar por las ventanas una y otra vez, aunque no podía ver absolutamente nada. Durante la última hora antes de acostarme, debían ser ya las 12 o la 1 de la madrugada. Estuve caminando por la casa Bovermis, revisando todo 2 veces e intentando sentirme más seguro para poder dormir. Creo que solo estaba retrasando lo inevitable. Tenía que descansar. Apagué todas las luces de la cabaña, fui al dormitorio y cerré la puerta con llave. Esperaba que lo peor ya hubiera pasado y me metí en la cama, quedándome dormido unos 30 minutos después. Me desperté temprano, muy temprano, demasiado temprano para que fuera normal. El sol aún no había salido, así que debían ser las 4 de la mañana, lo que significaba que solo había dormido unas pocas horas. Casi de inmediato, mi mente volvió a ese estado de pánico, sintiendo la necesidad de revisar de nuevo la cabaña. No habría forma de que pudiera volver a dormir sin antes asegurarme de que todo seguía bien. Me levanté, encendí la luz del pasillo y me quedé escuchando por un momento. No oí nada más que el fuerte viento golpeando las delgadas ventanas de la cabaña. Empecé a caminar, pero apenas llegué a la mitad del pasillo cuando escuché algo más. Sonaban como un par de golpes en el extremo de la cabaña. Sabía que en ese lado había una pequeña sala tipo biblioteca y la cocina. Me acerqué con cautela y gracias a la luz del pasillo pude ver la sombra de algo moviéndose al final. Me quedé paralizado, sin querer creer la situación en la que estaba, pero la sombra de pronto dejó de moverse. Pasaron unos segundos, luego empezó a moverse lentamente otra vez, antes de que una figura apareciera al final del pasillo. Solo por la forma de su silueta supe que era el mismo hombre que me había estado observando, el que vi entre los árboles. Di media vuelta y me encerré nuevamente en la habitación. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Pensé que me perseguiría o que intentaría atacarme o incluso derribar la puerta, pero no se oía nada. Solo podía escuchar los latidos de mi corazón. Entonces, unos pasos lentos avanzaron por el pasillo hasta llegar justo al otro lado de la puerta, y el hombre simplemente se quedó allí. Apreté el teléfono en mi mano queriendo llamar por ayuda, pero temiendo que me oyera y decidiera acelerar lo que fuera que tenía planeado. En su lugar, tomé una decisión impulsiva. Agarré mis llaves, abrí la ventana y corrí hacia mi coche. Me subí y aceleré, alejándome de la cabaña. Cuando todo terminó, la policía llegó y no encontró a nadie. El hombre había entrado por una ventana en el extremo opuesto que tenía la cerradura rota. No se pudo determinar si él la había roto o si ya estaba así. Pero los agentes también encontraron la puerta del dormitorio abierta. La cerradura era de esas simples con botón. Aún así, eso significaba que el hombre estaba preparado para abrir la puerta en cualquier momento. Así que si me hubiera quedado allí esperando a la policía, no habría salido con tanta facilidad. Lo realmente extraño es que él estuvo allí desde el momento en que llegué a la cabaña, lo que probablemente significa que había estado observando el lugar por un tiempo, tal vez esperando a que yo o alguien más llegara. Lo que realmente planeaba hacer, por suerte, nunca tuve que descubrirlo. Me estaba quedando con mi hermano en una cabaña en el norte de Montana. Estaba en un valle entre las montañas, escondida entre los árboles. Tanto mi hermano Johnny como yo éramos muy aficionados a las actividades al aire libre, así que este era un viaje bastante típico para nosotros. Pasar el rato en el bosque, hacer caminatas y simplemente explorar. Debido al largo viaje, pasamos el primer día tomando las cosas con calma, quedándonos cerca de la cabaña y disfrutando del paisaje sin alejarnos demasiado. Creo que eran alrededor de las 5:30 cuando Johnny decidió salir a caminar antes de que oscureciera. No le presté mucha atención, solo lo miré cuando salió y le dije, «Está bien». No llevó mochila ni nada, así que supe que solo saldría un rato. Me recosté y descansé en el sofá junto a la chimenea. Estaba medio dormido, agotado por haber conducido casi todo el día. Pero la cabaña se fue oscureciendo cada vez más a medida que el sol se escondía detrás de las montañas. Solo cuando la chimenea era la única luz en la habitación me di cuenta de que Johnny aún no había regresado y obviamente ya era demasiado tarde para seguir caminando sin equipo. Salté del sofá, tomé mi mochila pequeña, una linterna frontal y una linterna de mano y salí para asegurarme de que estuviera bien. Lo primero que pensé fue que estábamos en territorio de osos, así que estaba bastante nervioso por la posibilidad de que Johnny se hubiera topado con uno. Sin embargo, a medida que me adentraba más en el bosque por el sendero, mi nerviosismo cambió hacia otra posibilidad. Comencé a sentir una sensación muy desagradable, como si alguien me estuviera siguiendo. Me giré varias veces esperando ver a alguien, pero nunca vi nada. A los 10 minutos de caminar por el sendero, vi a Johnny venir hacia mí. Parecía inquieto, no estaba corriendo, pero se movía rápido como si quisiera alejarse de algo. Ambos empezamos a hablar al mismo tiempo. Yo intentaba preguntarle qué pasaba y él trataba de decirme que regresara a la cabaña. Finalmente, ambos caminamos rápidamente de regreso y una vez dentro me dijo que había visto a alguien observándolo desde entre los árboles. Dijo que el tipo se veía muy inquietante y que mientras seguía por el sendero parecía que el hombre lo estaba siguiendo. Johnny pensó que si regresaba a la cabaña todavía con luz, el tipo podría haberlo seguido. Así que esperó hasta que anocheciera. Probablemente porque era el hermano mayor, Johnny me aseguró que seguramente no era nada, que solo estaba siendo precavido. Le creí y traté de no preocuparme. Tal vez el tipo que vio simplemente tenía una cabaña cerca o estaba haciendo una caminata. Cenamos y luego nos sentamos en el porche el resto de la noche junto a una fogata. Creo que los dos estábamos intentando vigilar si alguien nos observaba, pero ninguno de los dos lo admitió. Las montañas se fueron volviendo más silenciosas a medida que avanzaba la noche. Charlamos junto al fuego hasta tarde, luego entramos y dormimos hasta la mañana siguiente. Después de un desayuno rápido, empacamos nuestras mochilas y salimos para hacer la caminata principal del área, subiendo hasta la cima de una de las montañas, lo cual nos tomó alrededor de 6 horas. Ambos terminamos completamente agotados.
La última hora de regreso a la cabaña se sintió interminable. Al llegar, Johnny dejó caer su mochila y dijo que iba a darse una ducha. Yo me quedé esperando en el sofá. La cabaña solo tenía 2 habitaciones y un baño, así que tenía que esperar. Apenas estuve acostado un minuto cuando recordé de repente al tipo del que Johnny me había hablado el día anterior. Me levanté y miré por las ventanas, casi esperando verlo afuera. Volví al sofá, pero de pronto me sentí extraño. Pasaron unos minutos mientras intentaba entender qué era esa sensación cuando noté que la molesta bomba de agua de la ducha aún no se había encendido. «¿Johnny?», llamé. Ninguna respuesta. Me levanté y caminé por el pasillo hacia la habitación. Toqué la puerta y lo llamé de nuevo. Sentí algo inquietante mientras bajaba la mano y abría la puerta lentamente. La abrí solo unos pocos centímetros y pude ver a Johnny a través de la rendija. Estaba arrodillado en la esquina de la habitación con los ojos muy abiertos, mirándome fijamente y moviendo la cabeza sutilmente de un lado a otro, claramente diciéndome que me fuera. El miedo en sus ojos era tan perturbador que aún lo tengo grabado en la memoria, tan vívido como ese día. Una imagen aterradora que desearía nunca haber visto. Empujé la puerta por completo y vi a un hombre de pie a solo unos pasos de Johnny. También tenía los ojos muy abiertos, pero con una expresión cansada y perturbadora. Llevaba ropa desgarrada y sucia y tenía el cabello largo, negro y grasiento. En ese momento no tuve tiempo de pensar, solo actué por instinto. Corrí hacia él y cuando estaba a un par de pasos vi cómo levantaba un arma desde su costado. Lo embestí y Johnny supo exactamente qué hacer. Logramos quitarle el arma y someterlo más o menos. Juro que ese tipo parecía salvaje. Gritaba, chillaba y arañaba, tratando de liberarse. Nunca había visto algo así. No se detenía, así que nos tomó un rato decidir cómo salir de esa situación. Decidimos que Johnny, que era mucho más fuerte que yo, lo mantendría inmovilizado mientras yo preparaba el auto. Hice lo que me dijo rápidamente, arrojando nuestras mochilas dentro del coche que ya estaba empacado con todo del día anterior. Luego lo encendí y lo dejé listo. Regresé y tratamos de atarlo con cualquier cosa que encontramos en la cabaña, solo lo suficiente para poder escapar. Y, por supuesto, nos llevamos el arma. Mientras conducíamos alejándonos, podíamos escuchar sus gritos desde dentro de la cabaña. Cuando recuperamos señal, llamamos a la policía, pero cuando llegaron a la cabaña, solo encontraron los trozos de tela con los que lo habíamos atado, esparcidos por el suelo. El hombre no estaba por ningún lado. Johnny me contó que cuando fue a ducharse, lo tomó completamente por sorpresa y lo mantuvo a punta de pistola, ordenándole que me llamara a la habitación. Mi hermano se negó, sabiendo que si lo hacía me dejaría sin oportunidad alguna. Pero yo entré de todos modos. Aún hablamos de lo increíble que fue que me lanzara contra ese tipo. Honestamente, ni siquiera puedo explicarlo. Pero quizás eso fue lo que nos salvó la vida esa noche. Ahora, la única pista que tienen las autoridades sobre quién era ese hombre proviene del arma que les entregamos. Pudieron rastrear el registro y descubrieron que pertenecía a un hombre que había desaparecido hacía 5 años, a unos 80 kilómetros de donde estábamos. Sin embargo, por la descripción que les dimos del sujeto que nos atacó, parecía que era otra persona, lo que nos lleva a creer que quien nos atacó también había atacado al dueño original del arma, dejándolo finalmente como una persona desaparecida. Así que suponiendo que las cosas hubieran ocurrido de manera diferente, ese también podría haber sido el destino mío y de Johnny.